Bueno, buenas tardes a todos. ¿Ya están viendo la presentación? Listo, perfecto. Muchas gracias a todos. Bueno, esta noche vamos a hablar de metodologías ágiles, definiendo las user history o historias de usuario, que se ven en todo el marco de referencia de Scrum y se ve en todas las metodologías ágiles. Antes quisiera conocerlos un poco. Obviamente, pues hay 53 personas, pero me gustaría que unas 5 personas me contaran las expectativas que tienen de esta charla, por qué llegaron a ellas, no sé, cuéntenme algo de las expectativas que tienen. Alberto, no te escucho, si estás hablando. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Alberto Sánchez. Bueno, yo tengo mis expectativas, digámoslo, finales. Quiero certificarme en Scrum. Yo trabajo Perfecto. como ingeniero de requerimientos y también a veces hago testing, pero la idea es certificarme como ese es el objetivo final, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Yo soy Manolo Velasco. Igual que Alberto, yo también estoy buscando certificaciones. Yo me quiero ir más por el lado de Scrum Master, pero pues obviamente hay que empezar a entender todos los conceptos. Entonces mi idea es empezar a entender por dónde empiezan los user stories, que pues por ahí empieza todo, ¿no? Sí, señor. Vale. 2 personas, 3 personas más. Buenas noches. Buenas noches. Soy Manuel Correa. El objetivo es el aprendizaje. Estoy iniciando con este tipo de metodología y la idea es concentrar la mayor cantidad de conocimientos para hacer un buen trabajo a la hora de presentarlo. Ok, perfecto. 2 más. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dale, sigue. Dale, Magali. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Magali Páez. Yo soy ingeniera de sistemas y ya tengo certificación de Scrum Master. Sin embargo, mis trabajos últimamente han sido de levantamiento de información, levantamiento de requerimientos, y en todos me he dado cuenta la importancia que tiene la buena definición de una historia de usuario. Entonces, me parece importante esta sesión porque siento que de acá voy a poder reforzar muchos conocimientos que ya tengo y aprender más, claro. Vale, gracias. Luis dice, hola, no tengo micrófono, listo. Estoy haciendo una pasantía para ser Scrum Master y antes de comenzar quiero empaparme de la gente que sabe. Muchas gracias. Hola, buenas Erika. tardes. Bueno, mi nombre es Erika Castro y yo soy usuario de proyecto y últimamente me están bombardeando. Me pido algo hágale para que un complique hacer la vaina, entonces espero aprender. Vale, Erika. Listo, 2 más y arrancamos. Natalia, Leonora, sí, dime. Muy buenas noches, mi nombre es Leonora Costa. Yo estoy muy interesada en el área de diseño y evaluación de experiencias de usuario y de agilismo, y por eso me interesa mucho. Mis expectativas son aprender acerca de formas de redactar las historias de usuario. Gracias. Vale, uno más. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ana Linda Rodríguez Estrada, soy ingeniera de sistemas, también certificada en Scrum Master. Inicialmente, pues, he manejado todo el tema relacionado con la parte de ingeniería de requerimientos a nivel de historias de usuario. Sin embargo, considero importante, desde el rol que se está manejando actualmente, digamos, como aterrizar las historias de usuario de tal manera que haya como
como un entendimiento mutuo entre el cliente y digamos que las personas que están levantando este requerimiento y estas historias de usuario, y de tal forma que no nos permita a futuro, digamos, como facilitar toda la etapa de desarrollo e implementación. Digamos que esa sería mi expectativa, digamos, como aprender a aterrizar muy bien las historias de usuario y cerrarlas de tal manera que no haya tanto inconveniente entre la fase de análisis a la fase de desarrollo e implementación. Vale, Ana Linda, muchas gracias. Bueno, empecemos a hablar entonces de la definición de las historias de usuario. Creo que la mayoría de las personas son ya Scrum Master, los que no, pues les va a servir mucho para animarse a presentar esta certificación que está demandando bastante el mercado. ¿Listo? Ok, entonces vamos a iniciar a ver qué es una historia de usuario. Antes de esto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, más que saber la teoría, es tener una mentalidad ágil. ¿Sí? ¿Qué es tener una mentalidad ágil? Conocer este marco de referencia, que es Scrum, y poderlo aplicar y tratar de dejar de desaprender un poquito de lo que habitualmente estamos haciendo en el levantamiento de requerimientos para aprender un nuevo modo de levantar historias de usuario. ¿Qué pasa con las historias de usuario? Las historias de usuario y las metodologías ágiles tienen una particularidad, que son iterativas. ¿Qué es ser iterativa? Que las historias de usuario o el requerimiento como tal va a ser una iteración hasta que quede al 100% este requerimiento levantado. Lo que no pasa con unos proyectos predictivos, ¿sí? Como la guía del PMBOK, algunos deben conocer la parte de la certificación de PMP, que uno llega y los requerimientos o se demoran mucho en levantar o estos requerimientos son fijos y están fijos por un contrato estipulado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a levantar historias de usuario, nosotros debemos aplicar este marco de referencia. Ellos nos dicen cómo levantar las historias de usuario, pero nosotros a veces no aplicamos esto porque tenemos un concepto previo de cómo lo hacíamos antes. Y cambiar este chip no es imposible, pero a veces nosotros, por la dinámica de los proyectos, por la celeridad de los proyectos, de los entregables, de validar todo el levantamiento de requerimientos, nosotros lo que hacemos acá es volver a lo tradicional. Entonces, ¿qué es una historia de usuario? Es una descripción breve y general de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario o cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos un proyecto con metodologías ágiles, en el mejor de los casos, en la organización donde trabajamos, tenemos los 3 roles que nos cita el marco de referencia Scrum, ¿sí? Tenemos un Scrum Master, tenemos un Product Owner y tenemos un equipo de desarrollo. Cuando llega a este momento de levantar las historias de usuario, ¿qué hacemos? El Product Owner se reúne con el cliente y empieza a tomar información del requerimiento. ¿Cuál es la primera falla que se ve? Que ese requerimiento es como si lo dejaran estático. Y ese es el primer concepto que nosotros tenemos que evaluar. Por eso es que las historias de usuarios son descripciones breves. ¿Con qué fin? Sí, necesito un sistema de información, listo. Pero esa historia de usuario nos permite tener más reuniones o hacer un levantamiento más profundo del tema. Describen las funcionalidades que le dan solución a necesidades del cliente. Claro, nosotros llegamos, yo estoy en el papel de Product Owner en estos momentos, estoy con el cliente, levanto la historia de usuario
y me la llevo para mi equipo de trabajo. Cuando yo llego donde mi equipo de trabajo, el equipo de trabajo, la virtud que tiene el Product Owner es de traductor. El Product Owner lo que hace es coger la historia de usuario, por eso se llama historia de usuario, porque la hace el usuario, y el Product Owner la transforma en lenguaje técnico, para así poder que los desarrolladores y el equipo de desarrollo o el equipo del proyecto entiendan el requerimiento. ¿Listo? Son una forma ágil de administrar los requisitos de usuario. Sí, es una forma ágil. ¿Por qué? Porque no son requerimientos grandes, son requerimientos pequeños, siempre orientados a generar una funcionalidad. Características. Las historias de usuario se aplican en la mayoría de los métodos ágiles, siendo así una herramienta muy importante en Scrum. Se escriben en forma de historia con una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. Ayudan a proporcionar un marco centrado en el usuario para el trabajo diario, lo que impulsa la mejora del producto en general. ¿A qué nos lleva esto? A que nosotros, cuando estamos levantando una historia de usuario, nosotros no hacemos una planeación de todo el proyecto, sino que estamos planeando la funcionalidad. Vuelvo y reitero, por eso es iterativo. Iterativo es que hasta que quede claro el requerimiento, generando los criterios de aceptación, que es una de las composiciones de estas metodologías y esta estructura de las historias de usuario. Los criterios de aceptación son muy importantes, porque si omitimos esta parte, pues no sabemos cómo vamos a validar o a generar las pruebas. 2, un problema que he visto en los proyectos. Se genera la historia de usuario y los criterios de aceptación. ¿Qué pasa con esto? Pues sí, se está probando la funcionalidad, pero a veces dejamos aparte las pruebas que se hacen para el core de negocio. Ejemplo, si estoy levantando un sistema de información para una parte financiera, pues ellos dicen, montemos un sistema de información financiero y levantan la parte técnica, el requerimiento, pero nos olvidamos del core de negocio, de cómo se mueve y para qué es esa funcionalidad. Al omitir esto, pues dejamos por fuera gran parte de la historia de usuario y volvemos a la mentalidad tradicional. ¿Qué pasa? Entonces nosotros lo que decimos es, venga, pero yo le entregué lo que usted me puso en la historia de usuario. Y yo le dije, sí, pero es que esto sirve para esto, esto, y esto se conecta con esto y con esto. De ahí la habilidad del Product Owner e inclusive de los desarrolladores. En este caso, no sé, de pronto sus empresas tienen un analista funcional que hace levantamiento de información. Hay que tener en cuenta estos temas porque puede pasar, puede incurrir en reprocesos, y si uno se pega a los contratos, que por lo general siempre hay un contrato que va en contra, no, sino en el modo de la filosofía de las metodologías ágiles, que dice que no debe haber nada contractual, ¿sí? Pero pues siempre en estos casos nos toca acomodarnos a la metodología que tenga la organización, de cómo gestiona sus proyectos. Elementos de las historias de usuario. Hay unas cartas, unas tarjetas, dice, esta describe la historia de usuario expresando el valor que se quiere seguir desde el punto de vista. Las historias de usuario pueden ser tan sencillas como bien estructuradas la tengan. Por eso hablo siempre de la metodología que tenga la organización. Algo que hay que aclarar acá. Scrum es un marco de referencia, no es una metodología. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra organización, lo primero que debemos hacer es preguntar por la metodología de la organización. Si es una empresa desarrolladora de software, debe tener una metodología
que está compuesta ¿de qué? De las mejores prácticas del mercado. Llámese la guía del PMBOK, llámese el marco de referencia Scrum, el Canvas, no sé, pruebas en TDD, todo esto. Teóricamente, estas historias de usuario son muy fáciles de estructurar, pero siempre en nuestras organizaciones vemos que hay un sistema de gestión de calidad. Y este sistema de gestión de calidad nos proporciona a nosotros una plantilla para hacerla. Entonces, cuando estamos haciendo eso, pues nos tenemos que someter a esto. De ahí que ustedes como Scrum Master deben apoyar a esta área de calidad para que las historias de usuario pues queden lo más livianas posible y que verdaderamente generen valor a la organización. ¿Qué hacemos acá? Simplemente, pues ahí dice, acá tenemos un metalenguaje donde se empiezan a estructurar las historias de usuario. ¿Cómo? Ah, bueno, ¿quién? Rol de usuario. Entonces, digamos, ¿cómo? Director de tecnología. Quiero, el objetivo, un sistema de información para poder, ¿qué? El beneficio que le va a creer eso. Entonces, para poder generar información, reportes, y esa historia de usuario no excede los 3 renglones. Pero de ahí empieza lo grueso de esta historia de usuario. La conversación, ahí empiezan ustedes. Después de escribir la historia de usuario es necesario tener una conversación al respecto del contenido. Esto es una conversación que hace el Product Owner en este momento con el cliente y empieza a indagar más y validar cuáles son los criterios de aceptación que van a hacer. Está en la confirmación, los criterios de validación a veces transformados en escenarios de pruebas por el equipo de desarrollo. Permiten al usuario confirmar que el equipo ha recogido correctamente los requisitos. Hay una parte en el ciclo de Scrum donde se hace un refinamiento. Este refinamiento es cuando el Product Owner llega y se sienta con el equipo del proyecto y le dice, mira, después de la conversación que tuve con el cliente o con el Product Owner de la compañía cliente, pues, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es validar la historia de usuario y los criterios de aceptación. Si ellos tienen claro estos criterios de aceptación, ¿qué pasa? Pues listo, se procede a el desarrollo. Si no lo tienen claro, le piden una aclaración al Product Owner. Si el Product Owner no tiene la capacidad para responder, pues lo escala al cliente. Entonces dice, historias de usuario, la estructura que vemos acá, cómo, quiero y para qué. Entonces, acá están las historias de usuario y están los escenarios de prueba. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, lo tomo como un no. Listo. Ventajas que aportan las historias de usuario. Representan requisitos del modelo de negocio que pueden implementarse fácilmente. Mantienen una relación cercana con el cliente, permitan dividir el proyecto en pequeñas entregas, permiten estimar fácilmente el esfuerzo del desarrollo, son ideales para proyectos con requisitos no muy claros. ¿Qué pasa acá con estas historias de usuario? Cuando el requerimiento es muy ambiguo o el nivel de incertidumbre es muy alto, pues entonces lo que tenemos que hacer es hacer reuniones continuas, o sea, la iteración. Esta palabra es fundamental acá. Hay que hacer esos ciclos. Esto es lo que quiere, esto es preguntas. Hacer la iteración de todo del requerimiento y las historias de usuario hasta que esto quede claro, ¿sí? Nosotros no podemos arrancar con ambigüedades. Si arrancamos con ambigüedades o con temas que no están claros, esto se va a prestar para que en su momento, cuando se haga la entrega, se preste para cambios. Pero bueno, acá en este marco de referencia de Scrum tenemos bienvenidos los cambios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hablamos de un sprint. El sprint lo tenemos de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas, de 4 semanas.
¿Qué es lo recomendable al principio? Para que el equipo y para que el product owner tenga conocimiento de todo el core de negocio del proyecto que está ejecutando, hacer entregas pequeñas, de funcionalidades pequeñas, en una ceremonia que se llama el Sprint Review. En el Sprint Review, después de hacer esto, ya lo que hacemos es presentar y ellos nos van a ir guiando de qué hay que ajustar y qué hay que mejorar. Cuando tenemos una mentalidad ágil, nosotros somos receptivos a este cambio. Pero cuando no tenemos una mentalidad ágil y estamos pensando de la forma predictiva, como hacíamos los anteriores proyectos en cascada, ¿qué pasaba? Pues entonces, no, pues es que usted me dijo esto y cambiarlo porque si lo cambio, entonces es más dinero, es más tiempo. Entonces, de ahí el tipo de contratación que vayan a hacer ustedes, si se va a hacer por un contrato. La mayoría de estos, de algunas organizaciones que conozco de desarrollo de software, lo que hacen es una bolsa de horas del proyecto. Y así asignan, y cuando se presentan estos ajustes o cambios, pues simplemente se autorizan y se fluye con el tema, se aprueban y sigue. Y no impacta el costeo del proyecto. Temas épicas y tareas. ¿Qué son los temas? Entonces se presenta una colección de épicas para describir un sistema o subsistema en su totalidad. Entonces le van a decir a ustedes, necesito un sistema de información, un CRM. Listo, hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué son las épicas? Las épicas son una superhistoria de usuario que se distingue por su tamaño. Entonces le van a decir, necesito que haga un módulo financiero. Sí, claro, lo podemos hacer. Pero ahí también necesitamos tareas. Entonces van desagregando, como pueden ver acá, los temas en épicas, en historias de usuario, hasta llegar a tareas. Eso se llama el tasking en metodologías ágiles. ¿Para qué se llega al nivel de tareas? Para que la tarea sea controlable, ¿sí? Para que la tarea sea pequeña y ustedes puedan asignar estos paquetes en una parte que se llama el Sprint Review. El Sprint Review es cuando ustedes cogen el backlog y sacan las historias de usuario que necesitan para hacer la funcionalidad que van a hacer en el sprint que definieron. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Listo. Información necesaria en una historia de usuario. ¿Qué necesitamos tener en cuenta? La idea es conocer. Ok. La idea es conocer a los usuarios del producto que se va a construir mediante arquetipos descritos. Entonces, nosotros tenemos el metalenguaje que estábamos hablando ahorita, tenemos como rol de usuario. ¿Para qué estamos construyendo esto? Hay que tener claro. ¿Para quién, perdón? No se trata de un cargo o un rol profesional, se trata de una persona que hay detrás de la necesidad descrita. Pero a veces la necesidad la tiene o un área o un directivo o una persona que está solicitando el requerimiento. ¿Para qué quiere eso? Entonces dice, quiero. Ah, bueno, ¿qué quiero? Aquí se describe su intención, no la funcionalidad que usará. Adelante. ¿Para poder qué? El beneficio. ¿Cuál es el beneficio que se generará, que se está tratando de lograr? Entonces, con estas mnemotecnias, usted puede guiar cualquier historia de usuario en el formato más sencillo, en el formato que le dé la organización, en el formato que tenga la empresa y su metodología. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es esta estructura. Y con esta estructura nosotros podemos tranquilamente hacer la estructura de nuestra historia de usuario. Listo. ¿Cómo podemos estimarla?
Espera, yo voy leyendo unos. A ver, Marcos. Cuando es waterflow, no se puede desarrollar algo que no está en el documento requerido. En Agile, sí, listo. Perfecto, Marcos. Ok, entonces, la estimación ayuda en la priorización de las historias de usuario por parte del propietario del producto, permite al equipo hacer el corte en una pila de producto o backlog de las historias que caben en un sprint. Entonces, pues acá nosotros tenemos la serie de Fibonacci, ¿sí? Que es el plan y póker. El plan y póker, pues tenemos es un juego en el cual nosotros podemos estimar de acuerdo, vuelvo otra vez, a la metodología que tenga la organización y que haya designado. ¿Por qué? Pues porque algunas empresas dicen un punto, el esfuerzo, un punto equivale a 4 horas o un punto equivale a 1 hora o a 2 horas. Esto lo coloca la metodología de la organización. No es una camisa de fuerza, esto lo pueden cuadrar ustedes. ¿Qué se recomienda? ¿Cómo hago yo las historias de usuario o cómo estimo el esfuerzo? ¿Cuál es la idea? La idea es colocar 1 hora, 2 horas, 4 horas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para nosotros poder tener el control. Si nosotros estimamos una historia de usuario de 42 o 48 horas, 5 o 6 días, pues cada vez que se reúnan en la ceremonia del daily, ¿qué va a pasar? El desarrollador te va a decir, sí, ya empecé el desarrollo, no tengo ningún inconveniente. Al otro día te va a decir lo mismo. Probablemente deje registrado esto en una plataforma, llámese Trello, llámese Jira, Confluence, el TFS o el Azure DevOps, en donde lo tenga. Pero si usted es un gerente, usted es un Scrum Master, a usted no le sirve eso porque de pronto el día 5, que es donde él tiene que entregar, le va a decir, no puedo terminar porque me pasó tal cosa, algún inconveniente. En cambio, si usted hace una división de unas historias de usuario de 4 horas, usted al mediodía ya está controlando que estas historias de usuario ya estén hechas. Y si tiene, pues yo por lo general coloco 2 historias de usuario para el día, de 8 a 12 y de 1 a 5. Y a esa hora ya deben estar las 2 historias de usuario. Tengo el control de lo que están haciendo los desarrolladores, ¿sí? Entonces es muy recomendable hacerlas de esta forma para controlar el esfuerzo que están haciendo y que el sprint vaya día a día generando valor, ¿sí? ¿Listo? Bueno. Información necesaria en una historia de usuario. Importante destacar aquellas historias de usuario que dan mayor valor al sistema, es decir, es necesario que estén priorizadas. ¿Quién hace esto? En el equipo de Scrum. Los Scrum Master. ¿Quién es? El Product Owner. El Product Owner es el encargado de hacer esta priorización, ¿no es cierto? Es la responsabilidad. Él tiene el control de su backlog. Al tener el control de backlog, y lo más importante, que está con el cliente, en contacto con el cliente, en escucha con el cliente, él sabe cuál es su prioridad. Si del módulo financiero del que estamos hablando necesita que genere reportes de balance general mensual y necesita esto urgente, pues tenemos que sacar la funcionalidad para que genere valor. Todas las historias de usuarios se priorizan o las prioriza el Product Owner con este fin. ¿Listo?
Entonces, acá vemos prioridades. Entonces, riesgos de implementarla, coherencia con los intereses del negocio, valor diferencial con respecto a productos de la competencia, pérdida o coste de demanda posterior la implementación a una funcionalidad, beneficios de implementar una funcionalidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta otra experiencia que nos ha pasado mucho, es que si nosotros vamos a entregar funcionalidades, debemos especificar en dónde las vamos a entregar. Si las vamos a entregar en un ambiente preproductivo o en producción. Si nosotros no tenemos, si nos dicen en producción, pues ¿qué va a pasar? Que nosotros desde el principio tenemos que tener estos ambientes a disposición y ya los tenemos que tener configurados para poder ir sacando las funcionalidades y haciendo la integración continua que es vital para este tipo de proyectos. ¿Listo? Técnica Moscú para priorización. Esto en la jerga de metodología ágil habla es de patrones de descomposición de historias de usuario. Cuando el Product Owner tiene sus historias de usuario, él las cataloga. Él dice, si le coloco una M, H, U, 1, no sé, módulo de TAN, M, es porque se debe tener la funcionalidad implementada en la solución. Si no, esta fallará o la solución no puede ser considerada un éxito. Entonces, esta técnica es muy importante conocerla y es muy importante aplicarla. ¿Por qué? Porque con esta técnica, el Product Owner lo que hace ahí es priorizar. Esto debe estar, esto debería estar, esto es deseable que esté. Y lo otro es que se trata de una funcionalidad muy baja con prioridad descartada. ¿Sí? O sea, podemos empezar a priorizar. Su finalidad es obtener un entendimiento común entre el cliente y el equipo del proyecto, en concreto sobre la importancia de cada historia de usuario. ¿Qué es recomendable? Involucrar a todo el equipo en esta priorización. ¿Por qué? El Product Owner a veces tiene el conocimiento técnico, a veces es un experto, asesor comercial, ejecutivo de cuenta, que le asignan un producto. ¿Cuál es la idea? Que el Product Owner crezca en la organización, que haya pasado por varios roles, atención al cliente, no sé, tester, desarrollador, técnico líder o líder de desarrollo, arquitecto, para llegar a este tema. No es una camisa de fuerza, pero es lo ideal. ¿Por qué? Pues porque él es el que va a priorizar todo esto y él es el que va a orquestar este tema. Recomendación de atributos en una historia de usuario. Esta es una historia de usuario que pues ustedes pueden revisar acá. Dice como rol, ya lo habíamos visto, usuario externo, administrador de entidad. Quiero, ¿qué quieres? Registrar el sistema de mi entidad en el Sistema General de Riesgos Laborales, es un ejemplo. Para acceder al Sistema General de Riesgos Laborales y realizar funciones por medio de servicios web. Ahí, a esa historia de usuario, siempre se le deben generar los criterios de aceptación. Crear cuenta para el sistema, esto está a muy alto nivel, ¿no? Esto probablemente haya datos de entrada, tablas. Por eso les digo, una historia de usuario es esta parte, pero ustedes no la pueden dejar así. Porque si la dejan así, pues listo, sí, ahí la dejamos como usuario. Pero cuando generamos los criterios de aceptación, es donde entendemos y hacemos la traducción de la parte de usuario del lenguaje de usuario al lenguaje técnico. Entonces, pues recomiendan un ID, identificador de la historia de usuario, único para la funcionalidad o trabajo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la técnica de Moscú? Ahí esa M, esa O, esa W, toda esa parte debe quedar. Es una recomendación. Criterio de validación, pruebas de aceptación,
consensuadas por el cliente o el usuario. Y el título descriptivo de la historia de usuario. Acuérdense que estas historias de usuario las prueban ¿quiénes? Los usuarios. ¿Sí? Entonces ellos tienen que validar y decirnos a nosotros qué es lo que esperan de eso. ¿De acuerdo a lo que hablamos al principio de esta sesión? Hablamos de cuáles son sus criterios para esta sesión, para esta reunión. Entonces ustedes dijeron, no, yo me quiero certificar, yo quiero aprender más, yo quiero X cosas. ¿Sí? Esos criterios de aceptación vendrían acá. Y la historia de usuario pues decía, yo como usuario quiero certificarme en Scrum Master para mejorar, no sé, en mi empresa. ¿Y cómo lo van a conseguir? Ah, mira los criterios de aceptación. No, pues voy a hacer el curso, voy a prepararme, voy a hacer simuladores, voy a apoyarme con un Agile Coach para que me enseñe todo lo que necesito y así poder llegar a fin término. ¿Sí? Persona asignada. En casos en que queremos sugerir la persona que pueda implementar la historia de usuario. Sabemos quién es la persona ideal para hacer esto. Sprint puede ser útil para organización del propietario del producto, incluir el número de sprint en el que visiblemente se vaya a realizar la historia de usuario. Esto se hace, pues dependiendo de la madurez de la organización en estas metodologías y en la metodología que tenga la organización y pues de la dirección. Ustedes como Scrum Master deben mirar las técnicas. Les comento una que se utiliza o que yo utilizo. Al principio de cada proyecto yo hago una historia de usuario cero. Esta historia de usuario cero pues no implica esfuerzo de los desarrolladores. ¿Por qué? Pues porque esta historia de usuario cero es más para entendimiento del core de negocio, de lo que se está desarrollando o de lo que se va a desarrollar. Entonces, esa historia de usuario sirve para hacer muchas aclaraciones, tener un mejor contexto del proyecto y poderlo llevar a buen fin. El valor normalmente numérico que aporta la historia de usuario al cliente o usuario. Este campo servirá junto con la estimación para determinar la prioridad de las historias de usuario. Entonces, pues la enumeran 1, 2, 3, 4, 5 o como lo quieran priorizar o identificar en sus historias de usuario. Criterios de validación. Entonces, nosotros podemos trabajar con el SMART. Acá podemos tener, para medir la calidad de un criterio de aceptación, se utiliza el método SMART. Entonces, ¿qué debe tener este criterio? Que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, relevantes y limitados en el tiempo. ¿Para qué sirve esto? A veces nosotros, por la celeridad, hacemos historias de usuario grandes que podemos de pronto subdividir para tener un mejor control. Entonces, lo recomienda la teoría y pues en la práctica sirve bastante de lo que yo les decía, de hacer historias de usuario muy cortas para tener este control. Ayudan al equipo de desarrollo a entender el funcionamiento del producto, pueden escribirse en lenguaje sencillo, suele estar escrita en modo de checklists o descripción de flujo. Es muy importante acompañar esto. Cuando estamos haciendo los criterios de aceptación, nosotros aplicamos unas técnicas de BPM, Business Process Manager, que lo hacemos en Visage. Lo pueden hacer en cualquier modelador, en Visio. ¿Con qué fin? De entender el core de negocio. Porque también fallamos en definir que si anteriormente estamos validando una tabla, entonces validamos que el campo fecha, que el campo de cédula, que el nombre, todos estos temas, y hacemos los criterios de aceptación hasta ahí. Ahí tenemos la mitad del requerimiento. ¿Por qué? Porque eso puede tener una convergencia o divergencia con otra historia de usuario. Más adelante vamos a ver algo de lo que es el History Mapping, que es un documento
donde podemos ver la convergencia y la divergencia de estas historias de usuario. El método INVETS, calidad de las historias de usuario. Entonces ellos recomiendan que sea independiente, que sea negociable, que sea valiosa, que sea estimable, que sea pequeña y que sea comprobable. Entonces volvemos otra vez al inicio de la estimación. Si haces esto con una historia de usuario de 16, 24, 40 horas, pues esta técnica de calidad puede que se te vaya, te descontrole todo el proyecto. ¿Por qué? Pues porque tú vas a entregar, la duración de la estimación de la historia de usuario es así, es igual al atraso que vas a tener. Si tú colocas una historia de usuario de 8 a 12 y él no ha terminado, probablemente, como es tan pequeña, pueda terminarlo una hora después. Pero si tú llegas y dejas una historia de usuario de 40 horas y así le estés haciendo seguimiento, pues es más difícil porque le tendrías que decir al líder de desarrollo que esté pendiente de lo que está haciendo el desarrollador. Entonces, pues se te va a complicar todo este tema. La calidad de las historias de usuario bajo este método es muy bueno. ¿Sí? Independiente, negociable. Independiente es que no genere dependencia para seguir con el desarrollo. Si genera dependencia y el desarrollador se demora, te va a correr tu línea base de tiempo. ¿Y qué va a pasar? Pues no vas a cumplir con el sprint en las fechas que están estimadas. Patrones de descomposición de historias de usuario, el proceso de refinamiento para mantener actualizada la pila del producto. El objetivo es repriorizar, eliminar y dividir los elementos de la pila con el fin de garantizar que la historia de usuario susceptibles de ser desarrolladas en corto plazo tengan un nivel de detalle y una estimación de esfuerzo suficiente. Entonces, acá podemos ver el Product Backlog y acá tú puedes empezar a priorizar de acuerdo a las necesidades del cliente. Dividir historias redundan en mejorar el entendimiento de las mismas, incrementar la exactitud de las estimaciones y hacer que éstas sean más fáciles de priorizar. Una forma horizontal, una forma vertical. Significa división según el tipo de trabajo, generar historias que no tienen valor de negocio de forma individual. Esta forma, pues simplemente la responsabilidad directa, como ya lo hemos hablado, la tiene el Product Owner. Sin embargo, es recomendable de que todo el equipo de proyecto conozca esto. ¿Se acuerdan de uno de los principios de los que hablan de la transparencia? Cuando hablan de transparencia, se hace referencia a que pueden conocer y ver. No que cada semana le van a decir a los desarrolladores, es que hoy te toca hacer un web service, mañana te toca hacer una carga masiva, pasado mañana te toca hacer el front de la página web. No, ellos deben conocer porque los desarrolladores tienen un valor agregado acá que tienen y que saben qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Entonces es fundamental que cuando se haga el planning, el sprint planning, los involucren. No es que se reúna solo el Product Owner y el Sprint, el Product Owner y el Scrum Master y tomen estas decisiones. No es recomendable. Porque a veces se puede pasar algo técnico o alguna estimación que no corresponde. Llegar acá con una pila de historias de usuario y decir, es que necesito esto para dentro de 5 días. Suele pasar. Ah, no, pero es que esto ustedes ya lo hicieron. Sí, suele pasar. Pero es bueno que la estimación la haga los desarrolladores. ¿Qué pasa? Que estábamos hablando ahorita del Product Owner. Pues el Product Owner, si no es un experto técnico, si nunca ha tenido, no ha tirado una línea de código,
probablemente le haga caso a los directivos y les diga, no, eso no se demora 40 horas, sino 24, y tienen que entregarlo. Entonces van a empezar a desmotivar a los desarrolladores, y pues uno de los principios del manifiesto ágil es mantener el equipo motivado. ¿Cómo es la forma de mantenerlo motivado? Haciéndolo parte para que tome decisiones en este planning y en el sprint. 10 estrategias para descomponer las historias de usuario. Empecemos, descomponer. Entonces, descomponer por pasos de flujo de trabajo. Siempre se recomienda tener esto, un dibujito. Antes lo hacíamos como casos de uso, ¿no es cierto? Entonces, es muy parecido, pero es bueno tener este flujo. Porque este flujo nos dice si estas historias de usuario están bien, porque cuando otro error que nosotros o que se comete muy frecuente es que se empiezan a hacer historias de usuario, pero no se reúnen las historias de usuario necesarias para sacar la funcionalidad. Entonces a veces las funcionalidades quedan no completas, entonces pues no generan valor, porque cuando ustedes la presenten, pues, sí, me faltó eso, pero lo vamos a hacer en el próximo sprint. Eso es un grave error, porque las expectativas del cliente siempre van a algo funcional. Y si no se les entrega eso, pues ellos simplemente pues, van a decir, bueno, listo. Entonces es responsabilidad del Product Owner, pero también es responsabilidad de los desarrolladores que levanten la mano y digan, oye, necesito esto sirve, esto es lo necesario para hacer esta y sacar esta funcionalidad. Descomponer por flujos de éxito de fallo, descomponer por roles, descomponer por tipo de datos o por tipos de parámetros, descomponer por reglas de usuario, descomponer por opciones de entrada o por tipo de plataformas, descomponer por tipos de datos, descomponer por operaciones, descomponer por compatibilidad de los navegadores, descomponer por optimizar ahora versus optimizar más tarde. Todas estas son recomendaciones y estrategias que debemos tomar para sacar la funcionalidad. No sé si les ha pasado que empiezan, bueno, como el cliente nos dice, oye, señores IBM, va a ponerlo así grande, necesitamos hacer esta funcionalidad. Tenemos 52 historias de usuario. ¿Por cuál empezamos? No, pues es que no. ¿Cuál de estas 52 historias de usuario son las que priman más o son las más importantes para usted? Entonces le responden, no, es que todas son importantes. Ahí es donde nosotros, el Product Owner y el equipo, es donde se centran, se reúnen y toman la decisión de recopilar esto en un sprint review, que es coger las historias de usuario del backlog y sacar una funcionalidad. Pero que no les falte nada. Pueden ser pequeñas, pero les voy a colocar un ejemplo. Vamos a hacer un front de una página web. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el header, el footer, el menú, las imágenes y, no sé, esas 5. Con eso ya le entrego un producto que él puede ver y puede probar. ¿Listo? Las estrategias. Entonces, acá vamos, división por pasos de flujo de trabajo, división por reglas de negocio, división por happy, el camino feliz, divisiones por opciones y divisiones por tipos de datos de parámetros. La que pueden hacer, divisiones de operaciones, por casos, por roles, división para optimizar ahora o más tarde, división por compatibilidad de navegador. Eso lo explican acá y pues podemos aplicar estas estrategias para identificar y poder gestionar nuestros sprints. Las historias de usuario versus el caso de uso. Entonces, una historia de usuario, como podemos ver acá, pues esta es una historia sencilla y acá los casos de uso. Entonces, pues es muy parecido y a veces pues tenemos que dejar esto a un lado. De pronto nos sirve para entendimiento, pero debemos trabajar en metodologías ágiles con este tema. Hay muchas personas que nos dicen,
Vamos a trabajar metodologías ágiles y vamos a hacer los casos de uso. Están errando, porque no debe ser, este término no es el adecuado para este tema. ¿Listo? Historias técnicas. Entonces, las historias técnicas se escriben directamente con texto técnico claro, preciso, sin un patrón como ocurre con las historias de usuario. También tienen criterios de validación asociados que se comprueban en la revisión del sprint o la audiencia técnica. Ejemplo de historias técnicas, preparar un web server, todo lo que podemos hacer nosotros en desarrollo. Importante que el negocio y el propietario del producto tengan contacto con los aspectos técnicos, ya que así se forja un lenguaje común en ambas direcciones. Por eso les decía, quien levanta las historias de usuario, en el caso del Product Owner o el líder funcional o el analista, pues debe tener un poco de conocimiento de lo que está tratando. Porque si le piden un web service y él no sabe que tiene que generar un contrato en una punta, después en la otra, validar campos, hacer una validación con unos software especiales para esto, pues se le van a ir muchas cosas. Y cuando entregue esto a los técnicos o a los ingenieros, pues va a quedar un requerimiento muy ambiguo. Y pues eso se va a prestar para reprocesos. Tipos de historia de usuario técnicas, están los SPIKE, que son historias de exploración limitadas en tiempo que dan respuesta a una cuestión o reúnen información para una toma de decisión posterior. Esto es como una simulación. Estructura de producto, estructura de equipo, refactorización y arquitectura. De todo esto, todo es muy importante. Las historias que son consumidas directamente por historias de usuario, esto podría incluir infraestructura nueva y o modificada y oportunidades de refactorización orientada por alguna necesidad funcional. La refactorización la vemos con XP, que es una metodología que tiene unos puntos a seguir, y la refactorización es prácticamente tener una limpieza de este código. Acá dice, estas son historias que representan candidatos para refactorizar, como por ejemplo lo que es la deuda técnica, lo que no se alcanzó a hacer y estaba planeado hacer. La arquitectura construye elementos como las API, que crean la estructura, funcionamiento e interacción entre distintas partes de software. ¿Qué es lo que vemos acá con los tipos de historias de usuario? Que nosotros tenemos que tratar de descomponer una funcionalidad en esto. ¿Sí? Y lo ideal es que una funcionalidad, bueno, tenemos la parte de estructura de producto, tenemos una infraestructura de equipo, tenemos la refactorización, que vamos a hacer limpieza de código, de arquitectura. Cada uno de los integrantes del equipo, haciendo una aplicación, debe hacer una parte de esta. Es una recomendación. ¿Qué pasa en la mayoría de los desarrollos? Tenemos 5 aplicaciones, tenemos 5 desarrolladores, le dan a cada uno de ellos una funcionalidad. Y cuando ustedes llegan al daily, ¿qué pasa? ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tuve? Pues cada uno está hablando de su funcionalidad y el daily no va a servir para nada. Mientras que si ustedes cogen una funcionalidad y la dividen por estos temas, pues cada uno va a hablar, hablamos lo más sencillo, alguien está haciendo el front, alguien está haciendo el back, alguien está haciendo la interconectividad con la base de datos, alguien está haciendo la parte de seguridad o la parte de BI. Entonces, al tener eso, pues todos los días van a hablar de la funcionalidad que están haciendo y la van a sacar. Ese es un error que sale frecuentemente en la mayoría de las empresas que yo conozco, desarrolladoras de software. Y vuelve otra vez. Si eso está así en la metodología, ustedes llegan a su organización y les pide a su jefe, necesito que me dejen ver la metodología de desarrollo, el ciclo de vida de desarrollo de software. Ahí se van a dar cuenta de cómo lo tienen. Y la responsabilidad que ustedes adquieren como Scrum Master es decirle, mira, podemos ajustar esto para que los sistemas y las aplicaciones que nosotros ejecutemos tengan un poco de mayor valor. Dije César. Señor. Sí,
5 minuticos más, por favor, para dejar un espacio para preguntas. Listo. De unos otros 5 minuticos. Bueno. El History Mapping es una herramienta que genera bastantes beneficios. La visión compartida, alineación, esto lo vemos en el curso de certificación. Las History Mapping, pues, esto es un modelo como de parecido al diagrama de flujo, donde ustedes hablan del mínimo producto viable. El mínimo, lo que necesita, lo mínimo que necesita para avanzar y generarle valor al cliente. ¿Listo? Listo, ingeniero. Ya hasta aquí, preguntas. Bueno, bien. Por favor, las preguntas. Silenciar el micrófono. Bien, gracias. Dale, Alberto. Hola. Sí, señor, ya lo escucho. La primera pregunta, bueno, esas historias técnicas, ahí estamos hablando de los mismos requerimientos no funcionales. Sí, sí, señor. Listo. Y la otra tiene que ver con cuando hablaba de los usuarios, en la participación de los usuarios, a veces es complicado cuando mandan un usuario que de pronto no conoce bien el proceso, o medio lo conoce, ya cuando van a probarlo mandan a la persona que sí lo conoce y esta persona quizá hizo definiciones que no fueron consultadas. ¿Cómo hacer para poder manejar eso, que sea el usuario correcto? Bueno, acuérdense que nosotros hablábamos de una metodología de gestión de proyectos, ¿no es cierto? Y Scrum es un marco de referencia, pero él solito no puede. ¿Sí? Como podemos ver, los que conocen ya, los que ya son certificados en Scrum, vemos que esa falencia la podemos complementar con la guía del PMBOK, por ejemplo. Ellos hacen un levantamiento y hacen una identificación de interesados y de unas áreas que son las que tienen el conocimiento, el poder y el conocimiento para hacer este levantamiento de información. Y la aprobación, obviamente. Sí, eso suele pasar, pero pues para eso está el sprint cero. Cuando usted se reúne con el cliente y le dice, mira, yo sé que usted pues estaba muy ocupado, asígneme una persona que tenga poder y conocimiento para gestionar las historias de usuario y que dé el aval para aprobación de los criterios de aceptación. Eso es lo que pues, se hace. Ok, gracias. Daniel Julián, tiene la mano levantada. Bien pueda. Tu pregunta. Buenas noches, muchas gracias. Mi pregunta principal es en el tema cuando tú estabas haciendo estimación y hablabas de estimación de historias de usuario con unidades de tiempo. Normalmente uno tiene historias de usuario abordadas por diferentes perfiles de desarrolladores, back, front, bases de datos, documentadores, los mismos de QA. ¿Cómo medir eso o estimar con medidas de tiempo los esfuerzos en cuanto a los 3 criterios de medición que son la carga de trabajo, el riesgo y la incertidumbre? La incertidumbre y el riesgo es lo mismo. Esto, no se me va el otro factor ahorita. La complejidad, perdón. ¿Cómo medir eso en unidades de tiempo cuando son varias perspectivas las que están convergiendo ahí y cuando una historia de usuario está a cargo de diferentes roles que conforman el equipo de desarrollo? Esa es mi pregunta. Bueno, gracias por esa pregunta, Daniel. Lo que hace uno como Scrum Master, lo primero que debe hacer es conocer a su equipo. Conocer a su equipo cuando tiene la posibilidad de trabajar en una fábrica de software, ustedes ya saben quién tiene esta habilidad de front, de back, de todo esto. Pero el marco de referencia de Scrum, ¿qué dice? Que los equipos de Scrum deben ser autogestionados y siempre deben tratar
o hacer un desarrollarse continuamente. ¿Qué es lo ideal? Que el de front sepa de back, es el full stack que están pidiendo las organizaciones. Ojalá sepa también de pruebas, ojalá sepa también levantar funcionalidades. ¿Por qué? Porque un analista funcional recibe, un desarrollador recibe la historia de usuario del analista funcional. Y si él no tiene criterio y conocimiento en estas estructuras de historia de usuario, pues lo va a aceptar y simplemente va a desarrollar lo que está ahí. Y lo que va a estar ahí lo van a probar, hacer sus pruebas unitarias y llevarlas a QA. Y QA va a probar lo que desarrolló. Entonces se vuelve una cadena. Entonces ahí pues toca conocer al equipo y conocer sus habilidades y destrezas. A veces le toca a uno con equipos nuevos, pero pues uno los va sondeando con estas estimaciones pequeñas. No puedes arrancar con un sprint de un mes y saber de que, yo no sé, pues él es el front o el back y empezó a desarrollar, pero llegó el momento de que no dio pie con bola, no tuvo su buen desempeño, entonces impactó el proyecto. Entonces la recomendación es esa. Para las estimaciones, obviamente tienes que tener un conocimiento de lo que estás, de dónde estás. Si tú eres Scrum Master, estás en una fábrica de software, pues debiste haber sido desarrollador, ingeniero de sistemas, haber conocido temas para ver cuánto tiempo se demoran haciendo una página web, por ejemplo. Si te dice que se demora 3 meses, pues apague y vamos, ¿sí? O un web service. Ah, si ya tengo todos los artefactos, un web service se hace en 40 horas. Pero si te dice que son 160 horas, pues ahí ya vas a empezar tú a ver por qué. Para eso son las estimaciones. Cuando haces el plan y póker, ahí tiran sus cartas y colocan los extremos. Cada uno dice, no, pues yo el 1, el 2, el 13. ¿Por qué votaste 13? No, es que yo nunca he hecho un web service. ¿Y por qué usted votó el 3? Ah, no, porque es que yo ya he hecho en la empresa varios web service, tengo unas plantillas para hacerlo y tengo el conocimiento. Entonces, ahí es donde tú empiezas, cuando están haciendo el planning, empiezas a conocer tu equipo de trabajo. ¿Vale, Daniel? Correcto. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, bien. Vamos a leer algunas preguntas que están por acá en chat. Marcos Anislado nos dice, cuando es waterfall no se puede desarrollar algo que no está en el documento del requerimiento. En Agile, si algo es muy difícil o complejo, aunque se vea en la redacción que es algo inofensivo, me imagino, la duda es si se hace o desarrolla. ¿Esa es tu duda, Marcos? No, yo creo que es un concepto que hace porque ahí está comparando es cascada con Agile. Ajá. Y son dos cosas son cosas muy diferentes. El de cascada se demora un tiempo para levantar el requerimiento, para hacer el diseño, para hacer el desarrollo, para hacer las pruebas y sacarlos en vivo. Y el resultado de la funcionalidad se ve al final. En Agile, pues como son funcionalidades pequeñas, pues se van viendo en cada sprint review. Llámese en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, dependiendo de la duración que le des a los sprints. Bueno, bien, súper. Javier nos comenta por acá, ¿podemos usar los casos de uso y sus escenarios con las historias de usuario? No es recomendable, Javier. No es recomendable porque entonces, o estás trabajando una metodología o la otra. No es recomendable hacer. Es recomendable hacer un diagrama de flujo, un workflow, para entender el core de negocio de la organización, ¿sí? Pero no mezclar los dos, porque entonces volverías otra vez a la parte predictiva, volverías otra vez al workflow a cascada. Bien, Jairo Alberto pregunta, ¿un spiky
puede considerarse como una de las estrategias para dividir historias de usuario? No, no, señor. Eso es como un simulador, como pruebas de concepto, ¿sí? Entonces, no, porque pues ya tú tienes que tener como un sprint review, que es el compendio de las historias de usuario que generan la funcionalidad. Ahí sí, pero para dividir historias de usuario no. Súper. Bueno, bien. Una última a Ángela Montes, que tiene la mano levantada. Ángela, por favor. Buenas noches. Mire, yo tengo una inquietud, o sea, hay una actividad, hay una serie de actividades que no permiten segregarse, digamos, en una historia de usuario, aunque la historia de usuario sea corta, el nivel de complejidad es alto. Sin embargo, hay estimaciones, por ejemplo, que pueden ser de 40, 50 horas en el desarrollo, aunque la historia de usuario sea pequeña. ¿Cómo segregar eso? O sea, ¿se podría segregar de alguna forma? ¿Se podría dividir? Porque pues estamos hablando de que la historia de usuario deberían estar más o menos a 4 o 8 horas, pero hay casos definitivamente que es muy complejo dividirlos. Entonces, ¿cómo segregar eso para que en los dailies se vea evolución del tema? Bueno, ahí esa responsabilidad la tiene el desarrollador. Ellos saben, cuando hacen el tasking, hacen la división. Ellos no van a hacer una tarea, no sé, un ejemplo coloquial, una tarea que se demore las 40 horas hacer. Por ejemplo, si tú vas a hacer un web service tú tienes que empezar a revisar los campos y eso es una tarea. Y la revisión de los campos, el web service como tal se demora, que es la funcionalidad como tal, se demora 40 horas. Pero ellos, por ejemplo, necesitan ver qué campos se van a traer, qué campos se van a consumir de la otra punta de esto. Entonces, pues una tarea puede ser esa, y esa la pueden hacer en 8 horas. Ahí Exacto, es pero eso no está en la historia de usuario, o sea, eso sería interno del desarrollador, más no está en la historia de usuario. Sí, cuando haces la historia de usuario, acuérdate que la historia de usuario es lo que tú requieres como usuario. Entonces tú requieres es una historia, tú lo que quieres es un web service, una interconectividad con, no sé, con alguna funcionalidad del Estado, por ejemplo. Entonces, exacto, pero en esos casos, digamos que en la historia de usuario le dices, necesito esta información, no sé, de esta página, supongamos, pero más data, digamos, como en la historia de usuario, no, o sea, en el momento en que levantas la historia de usuario no la tienes, porque pues no conoces cuál es el web service, digamos que de donde vas a tomar la información, más no que retorna. Eso solamente se sabe en el momento en que se está haciendo el proceso o cuando se hace el análisis técnico, más no cuando se está recogiendo la historia de usuario. Para eso está en la planeación el tasking, la tarea que divide esa historia de usuario en tareas. ¿Te acuerdas el diagrama que se van de épicas, historias de usuario y terminan en tareas? O sea, no te van a entregar una historia de usuario cada 4 horas, ni cada 8 horas. Te van a entregar tareas funcionales. ¿Sí? Ok, listo, muchas gracias. Vale. Bueno, bien. Ya perdimos la timidez y se nos está acabando el tiempo. A ver, vamos a darle espacio a Jenny para la pregunta y leemos las otras 3 que están en el chat. Y creo que ahí terminaríamos la sesión de preguntas para poderles dar la información a las personas que están interesados en alcanzar la certificación, los beneficios que estamos dando de las becas. Entonces, Jenny, puedes hacer la pregunta, por favor. Muchas gracias. La pregunta es, digamos, pequeñita y tengo una duda que me surge, digamos, de acuerdo a los escenarios actuales con los que trabajo. Está bien que yo en los criterios de aceptación, ¿sí?, las reglas del negocio y las validaciones que haga,
Debo poner, por ejemplo, la longitud de un campo, todo ese nivel de detalle, ¿está bien dejarlo dentro de los criterios de aceptación? ¿Qué tipo de campo es? Mínimo de caracteres, máximo de caracteres, todo este nivel de detalle, ¿estaría bien ponerlos ahí? Sí, señora. Eso hace parte de los criterios de aceptación y de las entradas que va a tener. En este caso, tú puedes estar haciendo el mismo web service. El web service te va a pedir unos campos y tú tienes que validar que esos campos, que el campo cédula no tenga más de 10 caracteres, que no sea alfanumérico, que, qué sé yo, todos los temas. Sí, claro. Es conveniente porque esa parte es la parte técnica de la historia de usuario. Ahí te faltaría, ¿para qué vas a utilizar eso? Puede que la cédula sea una llave para traer una información de esa base de datos y generar un reporte. Entonces, tienes que complementar para qué están esos datos. Creas un web service y traes la información y la alojas en tu base de datos, pero ahí necesitan generar reportes en BI. Entonces, tú debes ir un poco más allá para decir, bueno, ya te traje esto, ¿para qué te sirve? ¿O para qué lo quieren? Ah, no, mira, es que eso se va a conectar con otra historia de usuario que tenemos para desarrollo de reportes en BI, por ejemplo. Entonces, eso tiene una secuencia. ¿Sí? Ok, Pero sí, sí está bien lo que estás haciendo. muchas gracias. Bien, súper. Edgar por acá pregunta, ¿qué tan específicos deben ser los criterios de aceptación de una buena historia de usuario? Creo que ya dentro de lo que nos ha comentado el ingeniero César, podemos deducir la respuesta a Edgar, con lo que acaba de explicar y las otras intervenciones. Sí, todo lo técnico y todo lo de core de negocio debe ir en los criterios de aceptación. No se puede olvidar el core de negocio. ¿Para qué es eso? A veces uno coloca una toma de decisiones. Dele clic sí y haga tal cosa. Y si dice no, haga tal cosa. Entonces, esa toma de decisiones en un formulario, por ejemplo, en una interfaz web, uno la debe validar. Porque pues si uno simplemente dice, no, pues un botoncito que haga clic, que haga sí y que haga no. Puede que cuando diga sí aparezcan otros campos o cuando diga no desaparezcan algunos o se agreguen otros. Entonces, esas pruebas que siguen de más, pues están alineadas. La recomendación es parte técnica en los criterios de aceptación y parte de core de negocio. Bien, súper. Pregunta Cristina Echavarría, ¿cómo se define o cuál es la mejor forma de definir cuántas semanas tendrá de duración un sprint? Bueno, la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende del conocimiento del equipo de trabajo en el desarrollo y en el core de negocio de lo que están. Si tú tienes un equipo, tú estás trabajando, tú eres una empresa de desarrollo que está en el sector financiero, llevas 10 años, 5 años, 3 años trabajando y tienes un equipo maduro que ya saben y están teniendo un producto de facturación electrónica. Ustedes ya conocen el producto, ya saben, ya tienen procesos estandarizados y todo, ustedes pueden arrancar con sprint de un mes o de 15 días. También eso se lo puede decir el cliente. Yo necesito que usted me entregue funcionalidades cada 8 días, cada 15 días, cada 20 días o cada mes. ¿Sí? Entonces, pero eso depende más del conocimiento del core de negocio del equipo de desarrollo. Ok, perfecto. Javier nos dice, si no es recomendable combinar diagramas UML o casos de uso con historias de usuario, entonces, ¿cómo diseñamos el sistema y la arquitectura de la base de datos? Hay muchas formas de modelar. Hay muchas formas de modelar estructuras de la arquitectura. No necesariamente puedes modelar los módulos de seguridad, de carga masiva, o sea, lo puedes modelar de diferente forma. No necesariamente tienen que tener, la arquitectura no tiene actores. La arquitectura es los módulos que van ustedes a tener. Pero pues esto es muy diferente, ¿no? Las ayudas que ustedes tengan o las que pueda tener el arquitecto o el desarrollador de software, pues
yo no le estoy diciendo, o sea, acuérdense que esto es un marco de referencia. Si para usted está bien hacer un modelo de eso, bien. O sea, acuérdense en lo que yo les dije, la metodología depende de la metodología de la organización. Si la organización tiene esas herramientas para apoyarse en el desarrollo, utilícenlas. El marco de referencia simplemente les dice, mira, pueden utilizar el proceso de Scrum, donde ven las ceremonias, donde ven los artefactos, los tasking, cuánto se dura qué debe hacer cada persona. Si te sirve para tu organización, adóptala. Pero también necesitas un apoyo de modelaje para hacer, hay mock-up que se hace para mirar cómo va a quedar la funcionalidad. ¿Sí? Y eso lo hacen con XDA Adobe, creo que lo hacen para hacer un secuenciador de cómo puede llegar a quedar. La arquitectura, está el Architect, Design Architect, algo así, que es un modelador de arquitecturas. Entonces, las herramientas que tú utilices, las puedes utilizar. Eso no es una camisa de fuerza. Si tú necesitas incorporarlas a la metodología de tu organización, hazlo. No es una limitante. Ok, súper. Edgar Antonio nos dice cómo seleccionar la brecha entre los criterios que se hilan demasiado finos y los que son muy por encima. ¿Existe alguna medida o algún estándar para la redacción de esos criterios? Muy buena pregunta. La verdad es que, pues en mi experiencia, yo trato de dejar lo más claro posible estas historias de usuario y aún más los criterios de aceptación. Porque una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. Y a veces necesitamos que los funcionales a los cuales le estamos prestando el servicio o el desarrollo, ellos deben aprobar estas historias de usuario. Nosotros no podemos dejarlo tan alto nivel y a un nivel tan técnico que ellos no la comprendan. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a aprobar los criterios de aceptación. Entonces, sí es recomendable, yo lo aplico y lo dejo lo más estructurado posible con el fin de que haya claridad y que ellos puedan hacer estas validaciones sin ningún problema.